بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. La clase anterior habíamos empezado a ver el Hajj o la peregrinación y algunos de sus ritos o prácticas. Bien, el día de hoy vamos a empezar a detallar cuáles son estas prácticas o ritos. La vez anterior simplemente habíamos enumerado la mayoría de ellas. Bueno, vamos a empezar primero con los ritos que son, a detallar los ritos que tienen que ver con la Umra, digamos, que muchos van a ver que son muy similares a los mismos del Hajj, no, simplemente la principal diferencia es en qué momento del año uno los hace. Pero bueno, en el caso de el Ihram, habíamos dicho que es el entrar en un estado de purificación o de pureza y en que se nos hagan prohibidas determinadas cosas que normalmente no se nos hacen prohibidas, pero bueno, en el caso del Hajj, por esta cuestión de purificación, se nos hacen prohibidas. Bueno, lo primero que se hace para entrar, digamos, en este estado es uno se tiene que sacar toda la ropa que tenga algún tipo de costura, digamos, pantalones o camisas o demás que tengan costuras, y debe vestir la vestimenta tradicional, que es esta especie de pollera, vamos a decir que son dos paños de tela en realidad, que se utiliza en la cintura, digamos, primero una de esas piezas se utiliza para cubrirnos la cintura y las piernas, digamos, como si fuese una especie de pollera, vamos a decirle, pero es como una especie de sí, una pollera, vamos a decirlo, no tenemos una palabra exacta en castellano. Y la primera pieza sería que se ata en la cintura, digamos, una tela, normalmente es blanca, digamos, que se hace en la cintura, y después otro pedazo de tela que se va a poner sobre nuestros hombros. Lo vamos a poner cruzado de este modo sobre nuestros hombros. Esos dos piezas de tela son los que nos van a vestir durante los días que permanezcamos en nuestro Hajj. Bien, una vez que uno viste esta ropa, que no tiene que tener ninguna costura, porque como decía, son dos piezas de tela nomás, que simplemente nos lo atamos a la cintura y nos lo ponemos en nuestros hombros, que se puede poner también, como tengo esta capa, por ejemplo, como una especie de toalla, vamos a decirle, o también para cubrirnos más, sobre todo si por las noches cuando hace frío y demás. Y bueno, en ese momento uno va a poner la intención de visitar la casa de Dios, es decir, la Kaaba, y va a decir esta frase de forma obligatoria: Labeik Allahumma labeik, labeik la sharika laka labeik. Esa primera frase para todos los marchas es obligatoria, y algunos consideran que esta segunda también es obligatoria, otros dicen que es preferible, que dice: Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka labeik. Esta sería la segunda oración. Entonces dijimos primero: Labeik Allahumma labeik, labeik la sharika laka labeik, innal hamda wan ni'mata
laka wal mulka la sharika laka labeik. Esas serían las dos frases que uno tiene que decir después de poner la intención de hacer la peregrinación. Y normalmente se repite constantemente hasta que mientras que uno hace los ritos, por ejemplo, de la circunvalación y demás, que después vamos a ver en qué consiste. Bien, eso es en el caso de los hombres, los que no pueden usar esta ropa cosida o demás. Las mujeres sí pueden usar ropa cosida, aunque deben vestir de la forma más sencilla posible, pero sí pueden usar ropas cosidas, chador, digamos, y demás tipos de túnicas, digamos. Normalmente es preferible que sea blanco y demás, bueno. Pero no tienen esta cuestión de que no pueden ser cosidas como en el caso de los hombres. Bien, eso sería el ihram. El siguiente, el ihram de la umra. Ahora vamos a ver lo que es la circunvalación o tawaf. ¿Cómo se realiza esto? Bien, el tawaf se realiza, son 7 vueltas que se dan alrededor de la Kaaba, que uno debe comenzar tomando como referencia la piedra negra, es decir, una vuelta, llegué de vuelta a la piedra negra, 2 vueltas, llegué de vuelta a la piedra negra, 3 vueltas, llegué de vuelta, bueno, y así hasta que llegué, hice la 7ª vuelta hasta la piedra negra, digamos. La forma de hacerlo es con nuestro hombro izquierdo hacia la Kaaba, es decir, vamos a girar en el sentido contrario de lo que serían las agujas del reloj, con nuestro hombro mirando hacia la Kaaba, es decir, si estamos al revés, nuestro hombro está mirando para allá y giramos, por ejemplo, en el sentido de los relojes, no es válido, esa práctica se considera inválida, o caminamos para atrás, o de costado, o de espaldas a la Kaaba, cualquiera de esa forma de movimiento. Ahora puede parecer algo raro, no, pero bueno, si uno está cuando está muy cerca a veces de la Kaaba, queda dado vuelta o demás, y si sigue avanzando toda la vuelta de ese modo, le va a ser, digamos, inválido. Pero si se acomoda, se logra, o sea, a veces puede ser que por el arrastro de la multitud quede de un lado, quede del otro, pero la cuestión es que haga la vuelta con el hombro mirando para allá, sobre todo cuando va avanzando y demás. Bien, otra cuestión, la vuelta no solo incluye lo que es propiamente el edificio de la Kaaba, sino que también debe incluir donde por tradiciones se dice que está sepultado el profeta Ismael, es decir, el hijo del profeta Ibrahim o Abraham, y su madre, Hajar, y se dice que hay muchos otros profetas más que están sepultados en ese mismo lugar. Entonces, no debe pasar por encima de esas tumbas, sino que abrirse. Hoy día está separado por una pequeña parecita, históricamente ha sido así, entonces que son más o menos 10 metros sobre lo que es la Kaaba, sobre una de sus, digamos, puertas. Entonces debe pasar abriendo, circulando o bordeando por fuera este mismo lugar también. Es preferible también hacerlo entre la Kaaba y donde sería el Maqam de Ibrahim, que después lo vamos a nombrar nuevamente, que también está cerca de la Piedra Negra y que se dice que en ese lugar se paró Ibrahim, y hoy día, por ejemplo, hay unas huellas de unas pisadas, que ahí también es donde se hacen los 2 rezos, que después vamos a verlos, todavía no hemos llegado. Entonces, en el momento de hacer esta circunvalación, estas 7 vueltas, también debemos estar en estado de ablución y en estado de teniendo baño completo, digamos. Son las únicas prácticas dentro del Hajj o peregrinación que es obligatorio tener estas dos, tener el wudú y el baño completo, es decir, la ablución y el baño completo. Bien. El rezo, vamos a ver el siguiente punto. El rezo, después de hacer estas 7 vueltas, debemos parar, preferiblemente pararnos detrás del lugar donde se dice que rezaba Ibrahim, donde están sus pies.
Detrás de eso, es decir, que nos quede el lugar donde rezaba o se paraba Ibrahim o el profeta Abraham y la Kaaba, es decir, que quede entre medio el lugar de Ibrahim y nosotros estemos detrás de esto y del otro lado esté la Kaaba, es decir, esa es la forma que algunos que es por precaución obligatoria que deberíamos rezar, digamos, teniendo delante el lugar de rezo de Ibrahim y la Kaaba, digamos. ¿En qué consiste este rezo? Este rezo son 2 rakas, bien, que no tienen ni Adán ni Qomat, y en el caso de los hombres lo pueden hacer en voz alta o voz baja, y en el caso de las mujeres, si hay hombres alrededor que no son su esposo y demás, debe hacerlo en voz baja, digamos. Bien, el siguiente rito es el Sai, que es también, está muy cerca, digamos, de lo que es la Kaaba, que es, hoy día hay un camino que va entre Safa y Marwa, que son 2 puntos que están muy cerca de la Kaaba, digamos, que hoy día han hecho una especie de caminata, de camino, digamos, de marcado, y ahí nuevamente tenemos que ir y volver, es decir, 7 veces. ¿Cómo se cuentan estas 7 veces? Es decir, ir una vez de Safá a Marwa sería la primera vez. De Marwa a Safá la vuelta, es decir, se cuenta como la segunda. De vuelta de Safá a Marwa se cuenta la tercera. De Marwa a Safá se cuenta la cuarta. De Safá a Marwa se cuenta la quinta. De Marwa a Safá se cuenta la sexta. Y la última sería de Safá a Marwa. Es decir, vamos a terminar en Marwa con la séptima. Y vamos a haber empezado en Safá. Entonces, no es que es 7 ida y vuelta, sino que son 7 entre idas y vueltas. 7 recorridos de esta distancia, digamos. No es que voy y vuelvo 1, voy y vuelvo 2, no. Es voy 1, vuelvo 2, voy 3, vuelvo 4 y así. Entonces es importante tener eso en cuenta, digamos, de la cantidad de los idas y vueltas que vamos a tener. El siguiente punto, hay un punto que hay que tener en cuenta. Hoy día, la forma en que han delimitado estos caminos de ida y vuelta no son los tradicionales dentro de lo que es las tradiciones o los hadices shías, con lo cual a veces tenemos que corrernos un poquito sobre lo que es el camino. Eso es importante consultarlo con la misma persona que tengamos de guía o asesorarnos bien antes de ir porque viendo el territorio nos vamos a dar cuenta por dónde es. Según algunos marchas no hay problemas, en cualquiera de los lugares donde está el camino marcado no hay problema, pero hay otras personas que dicen que no, que debe ser hecho por una parte, digamos, delimitada de lo que es el trecho que hay entre Safo y Marwa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, consultarlo con el guía, si es un guía shia obviamente, o estudiarse todas estas reglas de forma detallada antes de viajar hacia la Meca, digamos, o si tiene fotos y demás también lo puede ver y con una persona que le indique exactamente por dónde debería ir, por dónde debería volver, en caso de que sea el seguidor de uno de estos marchas que consideran que hay que hacerlo por un lugar determinado, digamos, este recorrido del Sai o de la ida y vuelta entre Safo o Marwa. Lo último de las prácticas o ritos de esta umbra sería el taksir o el cortarse, sería cortarse. Esto es cortarse o el pelo, puede ser pelo de la cabeza o pelo de la cara, barba por ejemplo. No hace falta afeitarse completamente como hacen algunos, sacarse parte del pelo es lo que hay que hacer, pero bueno, se puede hacer todo si uno quiere. O pueden ser las uñas, o puede ser ambos dos, cortarse las uñas y el pelo, o elegir entre uno de los dos, digamos. Hay algunos ritos que tienen que ver con el Umbra Mufrad, que después lo vamos a ver, Umbra Mufrada, que después lo vamos a ver, todavía no hemos llegado,
es uno de los puntos que vamos a ver la clase siguiente. Y bueno, hasta acá hemos llegado por el día de hoy. Vuelvo a repetir, todas estas prácticas uno las puede estudiar, pero es muy importante repasarlo antes de que, si Dios nos da esa gran bendición, que vayamos a viajar a la Meca. Y bueno, espero haber sido claro, y la semana siguiente vamos a ver más de los ritos o rituales, ya sí dentro de lo que es la peregrinación obligatoria y no el umra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات